Bueno, entonces empieza a grabar desde este momento. Bien, vamos entonces a pasarnos al pizarrón para que observen allí pues ya una parte de lo que es el movimiento curvilíneo, que es el siguiente tema que, bueno, que estamos abordando después del rectilíneo. Y dimos un avance en la clase pasada, pero ahorita lo vamos a hacer más concretamente al más, digamos, más sencillo. Ahorita que me pasen el pizarrón, ya van a observarlo, el tipo de movimiento que vamos a ver. Entonces me voy a pasar al pizarrón. Estamos. Creo que está correcto la imagen, ¿verdad? Y observan bien el pizarrón. Bueno, Sí, que sí se ve. gracias por el aviso. Bueno, entonces ya vamos voy a procurar verme para, por si hubiera alguna falla de la cámara, corregir a tiempo. Vamos a conectar también para que no se me baje la energía a la cámara. Bueno, entonces me paso pues ya al pizarrón. Pueden observar aquí, ya tienen, me adelanté un poquito a poner estas notas. Vamos a ver el movimiento curvilíneo que ya empezamos a ver en forma general. Pues son las coordenadas cilíndricas. Bueno, por allí vimos algunas fórmulas, pero antes de ello nos conviene ver lo que es el movimiento curvilíneo en el tipo de coordenadas normal y tangencial, ¿sí? Para que luego nos podamos entender con más claridad las coordenadas cilíndricas, que es aumentar una dimensión más, pero que vale la pena, ¿no? Organizar el comienzo de este análisis. Bien. Vamos a partir de esta gráfica, que es la que nos ilustra este tipo de movimiento. Generalmente sucede en el plano horizontal o en un plano vertical, ¿verdad? Entonces, generalmente este es el que nos ayuda cuando es en el plano. Cuando ya es en un sistema tridimensional, entonces ya nos vamos generalmente a las cilíndricas. Vale. ¿Por qué es importante? Ya les había dicho la clase pasada de que el movimiento curvilíneo pues, nos viene a resolver muchos problemas, ya sea en cualquiera de los dos planos, como comentaba. Por ejemplo, podemos decir que un camino generalmente no lo vamos a encontrar recto. Entonces aquí lo revisamos respecto a un plano, como lo tenemos ahí en la figura. Puede ser que sea el plano horizontal, como puede ser que sea aquí, digamos, va un vehículo y lo vamos viendo en el plano, ¿verdad? Entonces, pero puede suceder que venga y generalmente vemos este tipo también con elevaciones. Entonces muchas veces el vehículo pues va así, ¿no? Entonces, este es ya en un tipo vertical y este sería un tipo horizontal. Bueno, entonces por eso es muy importante que lo analicemos previamente este tipo de movimiento. Bien, no vamos a entrar entonces a las deducciones. Y como les decía, volviendo a la gráfica, agarramos un tramo de curva como es esta de color rojo y trazamos ahí un vector 1 que sea, agarramos un punto de referencia como es este, y en él trazamos un vector o línea que sea perpendicular en ese punto a la trayectoria. Y otro que vemos aquí que apenas toca la trayectoria, y entonces para todos pues ya sabemos que eso es una tangente. Entonces por eso se llama, en este caso estamos hablando de la aceleración total, pero esta tiene una componente tangencial que son perpendiculares entre sí.
¿verdad? Entonces, por ahí decíamos que esta es normal a la tangencial. Muy bien. Y las dos me forman la aceleración que podemos llamar total. Muy bien. Ahora vemos que tiene cierta, es decir, se basa en la geometría de la curva. Entonces aquí observamos que existe un ρ, esta es la letra ρ, que significa que es el que nos da el radio de curvatura, la distancia del radio. Entre más abierto sea el radio, más la curva es más abierta. Entre más cortito sea este ρ, entonces la curva es más cerrada. Por ejemplo, si no vamos en un camino, vamos en la parte recta, vamos a agarrar, a lo mejor hago una curva así, bien, y va más o menos abierta, pero a lo mejor aquí hay una curva demasiado cortita, ¿sí? Esto es una curva muy cerrada, su ρ es muy cortito, mientras que a lo mejor para esta es este su ρ, ¿sí? Entonces este sería el radio de curvatura. Pero decía, entre más abierto, más grande sea este radio de curvatura, la curva es más abierta. Digamos, si es en un, ya sea vertical o horizontal la curva. Obviamente que este tiene un efecto, que es lo que precisamente es lo que analizamos. Ese efecto de que si agarro la curva esta más abierta, pues el peligro de salirnos de ella no es tan grande. Pero si lo agarro muy cerrada, entonces corro mucho más riesgo de salirme de ella y pues sí, pues causar un accidente. Bueno, pues vamos a ir poco a poco encontrando todos estos elementos geométricos para poder analizar el movimiento de este tipo. Bueno, entonces aquí observamos, pues, estas han sido nuestras fórmulas básicas. Bien, en este caso vemos que derivar la distancia respecto al tiempo me genera la velocidad, que lo puedo también indicar como la segunda derivada de la distancia. Y luego la aceleración es derivar la velocidad, por eso aquí tiene un puntito, la b, y aquí ya con respecto a la distancia vemos que ese ya tiene dos puntitos, significa que hemos derivado dos veces. Muy bien. Eso sería para, según que vamos a calcular, a través de las derivaciones. Ahora tenemos allí un ángulo beta respecto a una de las componentes. Por ejemplo, este es a través de la componente aceleración tangencial. Ahí medimos el ángulo beta. Así dice aquí. De esta aceleración con respecto a la recta tangente a la curva puede encontrarse a partir de, bueno, tangente de beta es igual a una aceleración normal entre tangencial, pero vemos aquí sus equivalencias. Como digamos, este es el cateto opuesto y este es el ángulo, entonces por eso estamos usando la relación de tangente, ¿verdad? Muy bien. Que aquí ya tenemos sus equivalencias. Velocidad al cuadrado, ρ entre b', o sea, la primera derivada de b. Aquí es elevar la velocidad al cuadrado. Bueno, obviamente que estas fórmulas están deducidas desde que vemos la cinemática. Por ahí se hace esa deducción hasta que llegan a estas expresiones, que ya son las que aplicamos para resolver cualquier tipo de problema que se nos presente. Bueno, para que se fundamenten un poquito más, ya se dieron cuenta que aquí hay un letrero, dice, mecánica vectorial para ingenieros, dinámica, a lo mejor en estática ya conocieron algún libro. Bien, pero esto ya sería, en esa ocasión era estática, ahora pasamos a dinámica. Puede ser la décima edición, aquí están las páginas de la décima edición. Si es otra edición, es buscar el título. El título van a encontrarlo como movimiento en coordenadas normal y tangencial. Así lo van a encontrar. Entonces, por ahí pueden ampliar la deducción de esto que tenemos aquí, ¿verdad? Para que ya lo fundamenten mucho más, de dónde sale, por qué se eleva al cuadrado la velocidad, por qué se deriva la velocidad, qué es ρ, etcétera.
Pero bueno, ya lo he hecho de una manera así gráfica, y ya ustedes lo van leyendo, lo van fundamentando, y obviamente nos vamos pues a la cuestión de aplicativa, que es el objetivo de esta sesión. Bueno, les hablaba hace un momento de curvas. Estamos en ese caso. Entonces, por ejemplo, tenemos nuevamente el sistema coordenado, como el que tenemos allá en la primera gráfica, y tracemos ahora nuevamente una curva. Bueno, en este caso les hablaba pues de que todas las trazos de canales, de carreteras no son rectas. Por ejemplo, vamos a suponer que agarramos un tramo con esta curvatura y luego el otro con otra curvatura. Bueno, ese es el tramo que estamos agarrando, lo estamos llevando pues a unirse dos curvas. Vamos a suponer que aquí hay un punto, conocido como punto de inflexión, porque esa es la terminación de uno con el inicio de la otra curva. Por ejemplo, esta, podríamos ver que su radio de curvatura viene, ¿sí? Generalmente se va viendo del centro, digamos, esta curvatura, esta es como si siguiera así, ¿verdad? Este tramo. Entonces, ¿cómo lo estoy generando? Con este radio. Por eso le llamamos su radio de curvatura. Podemos decir que este es ρA, este tramo. Este sea el origen de A del ρA. Bien, aquí les decía que hay un punto que se llama punto de inflexión. Este es punto de inflexión. Este de aquí, el cambio de curva. Bien, ahora esta otra siempre va a salir del centro, como si fuera algo circular, pero no es necesariamente circular. Bueno, entonces agarramos esta curva y podemos decir que esta sea ρ, P. Entonces son distintos estos dos. ¿Por qué? Porque no necesariamente van a ser iguales. Ahora podemos decir que este es el punto B, o B. Bien, ahora esta curva, si vamos buscando, o sea, se va trazando respecto a funciones. Por ejemplo, vamos a suponer que este tramo estuviera hecho o determinado por y igual, que es función de los valores de x. Entonces, conforme vamos dándole valores distintos a x, tenemos puntos o determinados los puntos de y. Bien, eso sería ya viendo, vamos a ver algunos elementos de esta par de curvas. Entonces aquello pues ya lo borro, ya lo tenemos identificado. Las fórmulas y el cómo funciona. Bien, me voy a seguir refiriendo a esta curva o a este par de curvas. Entonces esta figura lo vamos a poner para identificarla bien. Entonces esta figura indica una curva plana, ¿sí? Con forma definida. ¿Sí? ¿Por quién? Como explicaba hace un ratito, que y es igual a función de los valores de x. En donde el radio de curvatura que lo vamos a conocer como ρ en algunas ocasiones, esta ρ, o bien puede ser r cuando esto sea circular,
Bien, entonces de una curva plana. Muy bien. Y está dada por... Bueno, quizá en algún curso básico de cálculo, es probable que lo hayan calculado. Entonces, su fórmula es 1 más de y de x elevado al cuadrado. Vamos a bajar más. Bueno, pues sí, es el numerador. Entonces, esto estaba elevado al cuadrado, pero todo lo que tengo aquí ya es elevado a los 3 medios. Y tomamos el valor absoluto, segunda derivada de y, con respecto a la segunda derivada de x. Bueno, esa es entonces la fórmula primitiva ρ. Obviamente que todo esto hacia atrás tiene una demostración, ¿vale? Que está relacionado precisamente con estas trayectorias curvas. Entonces, desde ahí ya se empieza a ver en algún pues, curso de cálculo diferencial. Y ahí tenemos entonces la fórmula. Cómo calcular ρ, que muchas veces es el dato que requerimos para un determinado problema. Bueno, con esto entonces ya tenemos las fórmulas para trabajar el movimiento curvilíneo en coordenadas normal y tangencial. Nos vamos entonces a las aplicaciones. Bien, continúo entonces. Nos dan ¿en qué consiste el problema? Por ejemplo, nos dicen que una partícula se mueve alrededor de una pista circular. Con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Bien. En el instante en que la partícula está en A, minúsculo, tiene una desaceleración tangencial de 80 metros por segundo al cuadrado. Ese es entonces el enunciado. Vamos a representarlo para que lo podamos interpretar de la mejor manera. Entonces dicen que es circular. ¿Verdad? Muy bien. Hacemos aquí entonces un eje X. Un eje Y. Es el centro. Y luego, pues nos indican que esté por acá. Bien, entonces aquí hacemos una línea
tiene una referencia aquí. Y por allí hay entonces una velocidad. Nos dijeron que es 10 metros por segundo. Con más. Entonces esta sería B. Simetría. Pues aquí nos dicen que hay 900 milímetros. ¿No? Es el diámetro. Este es el punto A que nos está en referencia. Y aquí entonces B igual a 10 metros por segundo. El otro lado. Bueno, eso es lo que nos han dado de información. Vamos a ver ahorita sus asistencia. Aquí. Ahí está. Bueno, listo la asistencia. Muy bien. Entonces, bien, pero nos hace falta, ya estaba la figura, el enunciado, pero ahora hace falta las preguntas. Entonces ya entendimos la gráfica, ¿verdad? Entonces nos piden que hallemos o hallar la aceleración. Aceleración normal y tangencial. Y la dirección de la aceleración. Y la dirección de la aceleración. Aceleración total en ese punto A. Y luego en el inciso B nos piden hallar las componentes. X bien de la velocidad y la aceleración. Ahora sí, tenemos completo el enunciado, las preguntas, procedemos a la solución. Bueno, entonces aquí, pues podemos usar esta parte. Solución. Tenemos que el diámetro es 900 milímetros, lo convertimos a metros, 0.9 metros. Por lo tanto, el R vale 0.45 metros. Nos dan que la velocidad es de 10 metros por cada segundo. Esa es la información. Nos vamos pues ya a la solución. La aceleración normal es igual a la velocidad sobre rho, velocidad al cuadrado sobre rho, fórmulas que ya quedaron desde el principio de esta sesión. Nos dijeron entonces que tenemos una velocidad de 10. Dice que entonces se eleve al cuadrado la velocidad. Y esta rho que resultó de 0.45 metros. Eso me da un valor de, la elevada 10 serían 100 entre 0.45. Y nos da un valor de 222, que serían metros segundo cuadrado. Esa es aceleración normal. Entonces nos dicen que aceleración total lo que necesitamos. Entonces A es igual a la aceleración total. Bueno,
es igual a la que ya tenemos la aceleración normal. No sé si me faltó esa formulita al principio. No, creo sí, bueno, y te lo voy a poner de todo modo. Entonces, la aceleración total es igual a la aceleración normal al cuadrado más la aceleración al cuadrado. Perfecto. Entonces, ya podemos sustituir. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información. La normal, que es 222, es esta, elevado al cuadrado. Y la tangencial, que es la que me dieron, esta, que es esta. Aquí está, la tangencial, que es de 10 metros por cada segundo al cuadrado. Entonces, eso nos da un valor de, por ejemplo, no, el calculador. Bueno, de 236 es igual a 236 metros por segundo al cuadrado. Esa es su intensidad de... Bueno, vamos, entonces aquí pues está la figura ya original, tengo que borrarla para poder continuar la interpretación. No nos llenemos de demasiados datos en esta misma. Bien, entonces tracemos ahora lo que ya tenemos. Entonces hacemos que aquí esté X, aquí esté. Por acá, de acuerdo a la trayectoria, estamos agarrando una pequeña, una parte, un cuadrante, digamos, del círculo, y colocamos ahí donde estaba A. Por ejemplo, vamos a poner que aquí está. Bien, allí, creo que igual, no sé si lo... no me acuerdo si lo puse, pero bueno, ya ustedes lo tienen allí en la figura. Estaba así. Por acá estaba A, creo. Esto, creo que ese dato, no sé si lo puse, pero es 52 grados. ¿Sí? Si no está, se lo colocan, ¿verdad? Para que se vea de dónde salió este dato. ¿Verdad? Porque no estaba en la gráfica aquí, en cuanto al enunciado. Entonces aquí, de acuerdo al dato que nos dan, que es 52 grados. ¿Verdad? Ahí está. Aquí está pasando esta sí, es la figura que tenemos. Bueno, pero para no volver a rellenar, a juntar demasiados datos aquí, entonces ya en la gráfica, aquí ya quedó esta velocidad. Muy bien. Entonces nos vamos al trazo. Tenemos localizado el A. Entonces, aquí hay un vector. Este. Que es normal a la trayectoria. Entonces aquí tenemos una aceleración normal, igual que ya está calculada. Luego, entonces, en este caso, tenemos, vamos a ver, hay unas como, estas son componentes, pero de la aceleración, no de la velocidad como se puso aquí. Muy bien. Entonces, aquí ya vimos que las componentes normal y tangencial, estas, si ven la figura que tenemos al principio, me están dando la aceleración total. Esta, esta que acabamos de calcular aquí, es esta. Bien, a partir, si revisan otra la figura, aquí trazamos lo que se llamaba beta, a partir de la tangencial y la normal. Entonces, medimos a través de la tangencial, la figura que ya tenemos. Bueno,
Aquí entonces nos resultó que la aceleración tangencial es igual a, ¿qué es un dato? 80 metros por segundo al cuadrado. Y tiene una desaceleración a eso. ¿Por qué? La razón del sentido, ¿verdad? ¿Por qué está quedando en ese sentido? Porque dice desaceleración, ¿verdad? Entonces, se está moviendo aún todavía en el sentido que tenemos aquí, pero está desacelerando, ¿verdad? Muy bien, a eso se debió el cambio de sentido. Muy bien, entonces ya tenemos allí información. Está beta, está la aceleración tangencial, la normal, el ángulo que les decía que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, vamos a hacer otra figurita para que no nos amontonemos aquí. Entonces aquí puedo quitar esto y seguimos. Bueno, entonces volvemos a dibujar lo que ya tenemos aquí, pero vamos a pasar una parte de la información aquí. Este sería aquí siguiente. De tal manera que estamos por acá y esta es mi referencia. Estos son los mismos 52 grados. ¿Sí? Y aquí vamos a cambiar de color para que se identifique mejor. Y entonces aquí está pasando la tangente. Está. Y aquí ya quedamos que es la normal. Perfecto. Y por acá, bueno, voy a hacerlo más o menos. Está viniendo o viene la aceleración total. Esto que estoy dibujando. Ahí está. Bien, nos hace falta entonces, en este caso, tangente de beta. Lo vamos a hacer aquí. Tangente de beta para tener ese dato. Observamos pues que aquí hay un valor de 80. Aquí me faltó poner el valor de aceleración normal, que es de 222 metros por cada segundo al cuadrado. Ahí quedó completa la figurita con sus datos. Entonces la tangente respecto a este ángulo, como está señalado ahí, sería 222 entre 80. Ese es el reemplazo de la función tangente. Eso nos da un valor de 2.775. Entonces beta pues va a ser igual al inverso, la tangente inversa de 2.775. Eso me permite calcular el valor de beta, que resultó de 70.18. 70.18 grados. Ese dato ya lo tenemos. Lo puedo colocar por acá. 70.18 grados. ¿Verdad? Muy bien. Ese es respecto, así como ya lo tenemos aquí. Tenemos que calcular entonces, por ejemplo, un ángulo que le podemos llamar de color. Por ejemplo, este ángulo. Este de aquí. Me interesa, por ejemplo, alfa. ¿De cuánto es? Bueno, por ejemplo, aquí observamos que de acuerdo a la figura sería de acá para acá hay 90 grados. Le voy a restar este complemento, que es menos 70.18, que es lo que resultó de la tangente. ¿Sí? Entonces esto nos da un valor de alfa de 19.32. 19.32 grados. 9.32 grados, ahí está. Pero nos interesa respecto, como lo está diciendo, en la dirección X. Aquí está. Aquí trazamos el eje X, este mismo. Lo paso aquí. Vamos a ver si. Ok. Entonces eso que acabo de trazar
sería este ángulo, ¿sí? Que le podemos llamar el ángulo θ, porque ahora ya está referido respecto del eje X. Entonces, por ejemplo, θ ya está referido también con este ángulo de aquí hay 52, ¿sí? 52, entonces aquí debe haber un complemento, ¿no? Es decir, el opuesto de este está pasando, por ejemplo, aquí, ¿no? Con respecto, obviamente, que a la horizontal. Pues aquí sigue siendo este mismo ángulo que es 52. Bajamos este mismo punto. Bueno, aquí entre estos dos sabemos que hay 90 grados. Bien, de tal manera que el θ va a ser 52 grados que tenemos allí, menos 19,52, que es el que calculamos. Entonces eso nos está dando un valor de 32,18 grados, que es lo que nos están pidiendo que se hagan los cálculos de la aceleración. Entonces, ya teniendo ese ángulo de 52 grados, que es proyectar esta aceleración total sobre el eje X. Entonces, eso me lleva a que la aceleración en X, voy a tomar, en primer lugar, sería proyectarla aquí, ¿verdad? Ya va hacia la parte negativa. Entonces, menos 236, que es el valor total, lo estoy proyectando sobre X, coseno de ese ángulo de 32,18 grados. Eso pues nos está dando un valor negativo de 200 metros por segundo al cuadrado. 200 metros segundo cuadrado. Que sería la aceleración en dirección X. Y la aceleración en la dirección Y va a ser el 236, pero va a ser seno de 32,18 grados. Eso nos está dando un valor de 125,67 metros segundo cuadrado. Entonces ahora sí ya lo tenemos proyectado sobre los ejes X y Y. Eso era lo que aquí está. Dice hallar la aceleración normal y tangencial y la dirección de la aceleración total. Bueno, ya está. Lo que tenemos aquí, la magnitud total, por ahí ya creo que ya lo borré. Pero bueno, de ahí salieron, de estas dos componentes, salió la aceleración total de 236. Muy bien, ya de allí entonces, eso era el primer inciso. El otro era las componentes X y Y bueno, pero esto es de la velocidad. Muy bien. Entonces esto, si lo queremos llevar o proyectar respecto del eje X y Y, estas serían sus componentes, ¿verdad? Sí, allí hasta nada más hasta la normal y la tangencial. Bueno, entonces allí dejamos lo que era la aceleración. Pues hay que contestar entonces el inciso B, que es el que nos hace falta. Bien, vamos a ver dónde podemos continuar ya por acá otra vez. Veamos entonces, casi es gráfica ya lo que nos falta para llegar a la otra pregunta. Entonces, otra vez, para hacer aquí los ejes X y Y. Tenemos aquí una parte de la circunferencia. Colocamos nuevamente es el punto que esté por acá, tangente
Entonces, más o menos aquí viene, en este caso, la velocidad. Aquí sabemos que es 10 metros por cada segundo. ¿Sí? Aquí, entonces, tenemos una vertical. ¿Sí? ¿Está? Luego tenemos aquí la que nos dan originalmente. Aquí hay 52 grados. ¿Sí? Aquí tenemos entonces una paralela al eje X y otra componente paralela al eje Y. Por lo tanto, esta sería la velocidad en Y y esta sería la X de B. Muy bien. Entonces aquí tenemos que para llegar aquí a esta, entonces tenemos 52, este sería un ángulo de 52 también. Estamos con respecto. Esto sería entonces de 38 grados. 38. Esto siendo 52 grados. ¿Por qué? Porque esta línea, como es tangente, aquí debe haber, hasta acá debe haber, ¿cuánto? 90 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tangente. ¿Sí? Estoy aquí. Esto. ¿Verdad? Bien. Aquí está pasando lo normal. Bien. Entonces eso me permite ya calcular las componentes de X es igual a 10 coseno de 38 grados. ¿Verdad? Eso pues nos va a dar un valor de 7.88 metros por segundo. Y la de Y igual 10, pero seno de 38 grados. ¿Sí? Y esto me da un valor 6.15 metros por segundo. Entonces así está distribuida, como dice aquí, allá las componentes X y Y de la velocidad y la aceleración. Muy bien, entonces esto sería ya la respuesta total de ese ejercicio, de ese problemita. Pues ahí que aprendimos a usar, en primer lugar, creo, calcular, bueno, el radio no se calculó, ya se conocía, ¿verdad? Muy bien. Sería este ejercicio que hacemos. Y aquí tenemos para calcular el radio de curvatura. Bueno, entonces borro ya por acá. Como esta. Sombrear ahí. Y por ejemplo, localizamos un punto pues, más arriba. Bien, por ejemplo, este que acabo de señalar, podemos decir que es el punto A. Bien, aquí sería el punto B.
Tenemos el punto B, vamos a dibujar aquí esto. Más o menos, pues imaginemos, más o menos algo así curvadito. Eso. Bueno, vamos a imaginar que este es un esquiador. Ahí está. Pues aquí está llevando, hay una velocidad en esta dirección, está bajando. Aquí esta es una normal. Este que es el punto B, aquí hay una referencia, desde aquí, y nos dicen que hay 5 metros. Ahí está. Aquí un origen, ahí está. Aquí está nuestro origen. Aquí va a ser B con nuestro eje X. Y esta es la aceleración del tipo normal que estaría pasando por ahí. Bien, del punto B, ¿sí? El punto B, nos dicen que hay una distancia de 10 metros. Bien, esa es la información gráfica. Vamos a ver entonces. Nos dicen que un esquiador partiendo de A, viaja con una rapidez constante. ¿Cuánto? De 6 metros por cada segundo. A lo largo de la trayectoria, que es parabólica. Que vale y 20avo X cuadrado. Entonces nos piden que determinar su velocidad y aceleración en el instante en que llega a B. Muy bien. Pues ahí nos dicen que despreciemos el tamaño del esquiador. Y bueno, pues ahí está la figura, el enunciado, lo que nos piden. Y pues ya vamos a la parte que le llamamos la solución, que debe ser la solución. Bien. Tenemos entonces como dato que y es igual a un 20avo de X cuadrado. Es el dato que nos dan de la trayectoria. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? De y en dx. Derivar esa función. Al derivarla se nos convierte en un décimo de x. Ya está derivada. Y tenemos que empezar a calcular. Por ejemplo, cuando x sea igual a 10 metros, que dice, cuando llega a B, observamos que hay 10 metros. Entonces, el valor de dy en dx, pues ya lo tenemos, un décimo de 10. Para el caso de 10, entonces eso se convirtió en 1.
¿sí? Esto me permite calcular beta, ¿sí? Y beta va a ser igual a la tangente inversa de 1. Automáticamente ya sabemos que esto es 45 grados. Entonces la velocidad respecto a la horizontal va por acá y tiene un ángulo de 45 grados. ¿Verdad? Y nos dijeron que es constante. Aquí dice que la V es constante. Esto no va a cambiar. 6 metros por cada segundo. Muy bien. Ahora la aceleración. Esto sería velocidad. Hagamos ahora la aceleración. La aceleración. Por ahí tenemos ya una formulita que creo que quedó la clase pasada. Sería primera derivada de v por un vector unitario tangencial y aceleración normal, que lo podemos reemplazar por la velocidad al cuadrado sobre ρ. Y entonces aquí hay un vector normal unitario. Entonces así podemos representar la aceleración. ¿Qué desconocemos? Se desconoce ρ. Entonces, ¿cómo calcularlo? Bueno, ya hay una fórmula. Vamos a necesitar la segunda derivada. La segunda derivada de y respecto a x, pues es volver a derivar lo que ya teníamos, que sería derivada otra vez de x a un décimo de x, ¿verdad? Y entonces la segunda derivada pues ya se convirtió en nada más en instalar un décimo. Bien, vamos a ver si sustituir aquí, está un poquito grande la expresión. Vamos a utilizar por acá este espacio. Entonces ρ, ya tenemos la fórmula. Pues, 1 más, de acuerdo a la fórmula, entonces sería esto, un décimo de x. Esto, así, decía la fórmula que se debe elevar al cuadrado. ¿Sí? Unidad, a ver, al cuadrado, y aquí era, esto era aquí, y esto, y luego esto era a la 3 media, según la fórmula que ya tenemos antes. Y luego era entre el valor absoluto de dx en dy, pero dx en dy ya lo tenemos, la segunda derivada, que resultó que es un décimo. Pues ya está la sustitución, y eso nos va a dar un valor aproximadamente de... bueno, aquí nos hace falta entonces, lo voy a poner de una vez aquí en otro color. ¿Para qué punto nos dijeron cuando x valga 10? Es lo que vamos a reemplazar allí, para no volver a escribir todo nuevamente. De una vez lo sustituimos allí. Y resulta, al hacer operaciones, un radio de 28.3 metros. Este es el radio de curvatura de esta trayectoria. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí, lo que nos están pidiendo. Dice entonces determinar su velocidad y aceleración en el instante en que llega a B. Cuando está llegando aquí en estamos alejados 10 metros de esa distancia. Bueno,
Entonces ya habíamos calculado el primer inciso, que era la velocidad, con un ángulo de 45 grados. Entonces esto me permite ahora sí regresar. Voy a regresar aquí para que empecemos a... Bueno, en primer lugar, este término de es igual a cero. ¿Por qué? Porque nos dicen que trae una velocidad, creo que una rapidez constante de 6 metros por segundo. Y aquí dice que esa velocidad que trae, lo debo derivar. Entonces, como ya es constante, automáticamente sabemos que eso es cero, ¿ves? Por ser constante. Entonces, la aceleración que nos piden en el punto B, de manera vectorial, es igual. Ya resultó que este término es cero. Cero u de t. Muy bien. Y luego sustituir más. Vemos aquí velocidad, pero la velocidad vale 6. El ρ, ese que calculamos hace un momento, es de 28.3 metros. Y eso nos da un valor finalmente de aceleración en B, vectorialmente, nos queda como 1.27 en dirección normal U de N, ¿sí? Y estos son metros segundo cuadrado. Esto me está respondiendo la segunda pregunta, dice aceleración en el instante en que llega a B. Ahí está. Esto es lo que acabamos de calcular. Esta es su respuesta. ¿Verdad? Y entonces, ¿a qué podemos concluir? Que cuando la velocidad sea constante, ya es una constante, entonces nada más está produciendo aceleración de tipo normal. Entonces ahí recuerden eso para que no les fallen sus cálculos. Eso es lo que hay que interpretar de manera, pues en cuanto a físicamente qué pasa cuando la velocidad es constante. Las aceleraciones van a ser nada más en la dirección normal, ¿verdad? En fin, esa sería la interpretación del resultado. Y bueno, ahí concluye este ejercicio. Veamos algún otro tipo de ejercicio que nos ilustre más el análisis de este tipo de componentes no tangenciales. Vamos a ver el siguiente caso. Entonces, por ejemplo, tenemos bien, una figura y un apoyo. Por ejemplo, aquí está algo circular. De tal manera que, bueno, vamos a poner así punterita, una trayectoria, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, se trata de colocar aquí una esferita y un hilo. Aquí, por ejemplo, pues esta es la vertical, el centro. Bien. Y, por ejemplo, nos dicen la pregunta quiere ver el papel. Entonces, L es longitud. Bien, voy a poner el enunciado. Dice que una pelota de 4 kilogramos gira en círculo horizontal
en la forma indicada. Sabiendo que L es igual a 3 pies. Para no cambiar las unidades. 3 pies. Y que la máxima tensión permitida en la cuerda es 10 libras. 10 libras. Determinar. Inciso A. La velocidad máxima permitida. Y luego en el inciso B, el valor correspondiente del ángulo θ. Vamos a completar entonces la figura. Entonces, respecto de la vertical, pues sabemos que hay un ángulo aquí. Esta cuerda, si lleva poca velocidad, se acerca a la vertical. Si tiene 0 velocidad, se quedará aquí. Conforme vamos incrementando la velocidad, empieza a alejarse del centro. Entonces quiere decir que θ crece. La L, pues, es una constante, que es un dato que ya nos dio. Bueno, ¿cómo abordar este problema? Pues de una manera muy similar a lo que hicimos hace un momento. Pues bueno, siempre lo recomendable es plantear el problema mediante cómo con una gráfica. Entonces tenemos aquí una partícula que es la pelotita en este caso. Para que no se vaya hacia el suelo, pues hay algo que lo está deteniendo, que en este caso es la cuerda. La cuerda está soportando pues una fuerza, ¿sí? Que podemos llamarle que es la fuerza de tensión. Pasamos, por ejemplo, aquí el eje X, que está aquí, y respecto de la vertical, ya como lo había indicado, pues hay un ángulo θ, que se cambia según la velocidad que le demos. El otro es el peso, que es masa por gravedad, como sabemos. Bueno, eso sería las fuerzas, el peso y quién sostiene la esfera, solo el cable. Bien. Luego, esta cuerda le está provocando algo en este caso, la esfera. Es la misma. Bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo está atrayendo hacia el centro. Entonces le está provocando una aceleración. Entonces, masa por aceleración va, como vimos hace un ratito, está así, ¿sí? Masa por aceleración. Cuando vaya por acá, está así. Cuando vaya por acá, está así, ¿verdad? Entonces, toda la trayectoria siempre es atraída hacia el centro. Pero ¿quién lo está provocando? La cuerda. Esa es la cantidad de fuerza. Bueno,
Entonces, por eso el sentido está así, en tensión con masa por aceleración. Bien, pero esto todos ya vimos hace un momento que consiste en la masa, pero la aceleración es, en este caso es de tipo normal, y entonces consiste que este es igual a la velocidad entre ρ, por la curvatura. Muy bien. Podemos también observar aquí lo siguiente. Y aquí. Entonces, de acuerdo a esta figura que tenemos aquí, esto, ¿quién es? Sería R. Entonces lo pasamos aquí. Aquí nos dijeron que L mide 3 pies, según el enunciado. Por ahí está, L. Muy bien. Y aquí se nos generó el ángulo θ, que es el que tengo aquí. Bueno, es el mismo triángulo, según como lo vayamos girando. Pero es exactamente este triángulo que ya formé aquí, es este. ¿Sí? Muy bien. De tal manera que ahora nos vamos a la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en la dirección X, por ejemplo. Y decidir a qué le voy a llamar positivo, ese sentido a la izquierda. Esto entonces va a ser igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Observamos que las fuerzas que intervienen son T, pero es como estoy proyectando sobre el eje T por el seno del ángulo θ, ¿de acuerdo a lo que estoy llamando T? Estoy proyectando aquí. Muy bien, eso sería la fuerza que está interviniendo. Para otra no hay más. Entonces esto es igual a la masa, en este caso es aceleración normal. Y ya vimos que la aceleración normal lo puedo reemplazar por velocidad al cuadrado sobre ρ. Bien, eso sería entonces lo que tenemos ya aplicada la segunda ley de Newton. Muy bien. Aquí podemos seguir con T seno del ángulo θ. Y podemos empezar a la masa, velocidad al cuadrado, la masa por velocidad al cuadrado. Ahí está. Pero aquí lo que tenemos es aquí me faltó algo. R, ¿sí? Es igual a 3 es por el seno, 3 seno de θ. Ahí ya completamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí regresamos otra vez. Es R, en este caso ρ es la R que tenemos aquí, que es 3 seno del ángulo θ. Ya está sustituido. Muy bien. Esto me está llevando a que hay un dato que dice, bien, podemos sacar este 3, podemos dejar aquí t, seno, pasa multiplicando, ¿verdad? El 3 seno de θ y ya se volvió seno cuadrado de θ. ¿Sí? Y ya nos quedó masa velocidad al cuadrado. Datos. Bien, tenemos que esto es 3 y nos dijeron que la tensión máxima que puede soportar este cable es 10 libras. Entonces sustituimos ya el valor y esto nos queda como seno cuadrado de θ. La masa sería 4 libras entre 32.2 para que se convierta en masa. ¿Sí? Bien. Y esto sería la velocidad al cuadrado. Muy bien. Muy bien, entonces allí, ¿qué necesitamos? Bueno, hasta allí está la velocidad, nos dan, está, dice, una pelota gira de forma indicada, sabiendo que L
la máxima tensión, la cuerda, y no nos dan la velocidad. Bueno, entonces hasta allí tenemos, no conocemos θ todavía, no nos dan, la velocidad tampoco. Bien, nos vamos entonces en suma de fuerzas en vivo. Hoy hay dos incógnitas en el anterior. Y observamos suma de fuerzas en Y. Podemos colocar que este sentido sea positivo. Entonces, esta T que tengo aquí, me interesa de forma, a ver, esta sería paralela a esta. Entonces debe ser T, pero sería coseno del ángulo θ, menos la masa por la gravedad, que es el peso, igual a 0. Son las únicas componentes que hay de manera esta y la componente de esta. Lo igualamos a 0 para que estén, en este caso, bien. Ahí está algo muy importante. ¿Por qué lo igualé a 0? Porque cuando ya tome una velocidad, ¿sí? Cuando ya la tensión máxima, que me dijeron que es 10 libras, ya no le podemos dar más velocidad. ¿Por qué? Porque conforme la velocidad crece, la tensión va a crecer y entonces se reventaría la cuerda. Ah, bien. Quiere decir que la partícula está girando alrededor de ese círculo, ya no sube, ya no baja. Al no bajar significa que estas dos fuerzas están equilibradas, y si están equilibradas, entonces su suma debe ser igual a 0, ¿verdad? Muy bien, esa es la razón por la que podemos allí simplificar. Entonces nos dijeron que la T puede valer hasta 10. Luego, coseno del ángulo θ. Aquí lo puedo pasar a la derecha, y esto va a ser masa por la gravedad, ¿verdad? Entonces 10 coseno del ángulo θ, y la masa sabemos que es 4 entre 32.2 convertido en masa por, ¿sí? Y otra vez G, que es también 32.2. Muy bien, entonces esto automáticamente se volvió 4, ¿verdad? Muy bien, quiere decir entonces que el coseno de θ es igual a 4 décimos, igual a un valor de, ya el ángulo, ya me da un ángulo de, bueno, es 0.4 esto, coseno inverso, y me va a dar 66.4 grados. ¿Está bien? Ahora sí, ya puedo completar aquí, y ya con eso tenemos la velocidad. Entonces nos habíamos quedado aquí y regresamos. Sería en esta parte, ¿verdad? Y entonces es 3, aquí sería 10, seno de 60, seno cuadrado de 66.4 igual a 4 entre 32.2 y por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Bueno, haciendo estas operaciones ya podemos calcular, ya no hay incógnitas, el seno de 66.4 ya es un dato, de tal manera que la velocidad nos va a resultar de 14.24, serían pies por segundo. Esta es la velocidad máxima, ¿sí? La velocidad máxima permitida y el valor del ángulo. Entonces, ahora sí, esta tensión va a estar aquí, ¿sí? Nos dijeron que es 10 libras. ¿Ah? Aquí entonces lleva una velocidad la partícula, bueno, lleva por acá, entonces es de 14.24, 14.24, ¿sí? En pies por segundo. Esa debe ser la velocidad. Y este ángulo, el que acabamos de calcular, es 66.4 grados. Esa sería la conclusión de este problema. Entonces,
cuando ya identificamos bien las fuerzas y las condiciones que nos dan, con eso podemos entonces simplificar los problemas y llevarlos a una solución pues lo más cómoda posible, sin meternos pues a situaciones complejas. Bien, vamos a ver algunos ejercicios más para complementar este tema, que vayan a lo mejor un poquito más dirigidos hacia la ingeniería. Aquí pues esto es para ir involucrándonos en el tema y de una manera básica, pero luego lo podemos llevar a una situación que se nos puede presentar, que es el objetivo de estos cursos, que no nada más nos quedemos solamente en una teoría y que no sepamos para qué nos va a servir. Bien, con esto quiero concluir el día de hoy. Si no tienen algún comentario, ya pues cerramos esta sesión y nos vamos a ver la siguiente, ¿verdad? Muy bien, si no hay comentarios, buenas tardes, buenas noches. Si me escuchan todavía, ya no hay nadie. Aquí andamos, aquí andamos. ¿Sí? ¿Pareció bien la clase? ¿Está claro? Cuando tengan duda, bueno, estoy llevándolo de una manera lo más simple posible para que evitemos hasta donde sea posible las dudas, ¿verdad? Y así cuando ya llegue la serie de ejercicios que me van a presentar, también igual de la misma manera, tan cómoda como lo estamos viendo, igual hagan sus trabajos, ¿verdad? Bien, si no hay comentarios, nuevamente me despido de ustedes y que tengan un feliz, ahora sí, aunque sea trabajando un poquito en las tareas, pero que estén bien, ¿verdad? Muy bien, entonces nos vemos la siguiente. Sale, Inge, nos vemos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches a todos y a todas.